La semana pasada hice un pequeño intermedio, un paréntesis en nuestro estudio del libro de los Hechos para comenzar una serie de enseñanzas que tienen que ver con el nacimiento de Cristo. La semana pasada comenzamos precisamente con el tema de aclaraciones necesarias acerca del nacimiento de Cristo. Ya expliqué por qué era necesario aclarar, por qué es necesario que aclaremos lo respecto a Jesucristo. Es muy importante aclarar cosas respecto al nacimiento de Cristo. La semana pasada hicimos aclaraciones teológicas importantes del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo no es un mero hecho de festejar o tener un festejo ahora en diciembre. No, el nacimiento de Cristo contiene elementos sumamente importantes para el crecimiento de la fe de todo creyente. Ahora, ya habiendo visto la semana pasada las aclaraciones necesarias respecto al nacimiento de Cristo en el orden teológico, todo lo que implicó que el Dios eterno se hiciera hombre, el conocimiento de la triunidad como la personalidad de tres personas en un solo Dios, todo aquello que vimos la semana pasada, hoy vamos a pasar a otro tipo de aclaraciones. Aclaraciones necesarias acerca del nacimiento de Cristo, y las veremos ahora en cuanto al Evangelio de Lucas. La vez pasada fue el Evangelio de Juan, hoy veremos a Lucas. Y según Lucas capítulo 2, hay aclaraciones muy importantes respecto al nacimiento de Cristo. Porque el nacimiento de Cristo nos aclara evidencias históricas ante el intento de desmitologización de la Biblia. El nacimiento de Cristo nos va a aclarar, nos va a dar a conocer evidencias históricas ante el intento moderno o del modernismo en cuanto al intento de desmitologización de la Biblia. Usted dice, bueno, ¿qué es esa palabra que es un poco difícil de pronunciar? ¿Qué significa todo eso? Lo veremos en un momento. Vean por favor el versículo 20 de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Dice, y pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estos pastores volvieron glorificando y alabando a Dios porque hubo dos cosas importantes en ellos. Oyeron y vieron todo conforme había sido dicho. Ellos lo verificaron, lo vieron y lo oyeron. Estos dos elementos son sumamente importantes en la vida de toda persona respecto a su credulidad de las cosas. No hablo de la fe en este momento, sino que las personas de manera normal, aquello que oyen y ven, le dan una importancia muy, muy grande para poder entonces creer que lo que se dice es verdad. Bueno, una de las amenazas más grandes, hermanos, que hoy enfrenta el cristianismo en estos últimos siglos, 2 últimos siglos, no viene de afuera del cristianismo, no viene de ninguna religión, ningún grupo adverso al cristianismo. Este peligro viene de adentro y se ha incubado como un virus dentro del cuerpo, tratando de destruir el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y es muy peligroso porque pareciera ser que dentro de donde viene todo este peligro proviene de grandes o de personas que se dicen ser verdaderos creyentes y quienes ostentan esta amenaza dicen ser que son creyentes, pero en realidad son grandes enemigos de la fe cristiana. Este peligro que se ha cernido por siglos y se ha incubado dentro de la iglesia viene de dentro del cuerpo de la iglesia. Y con esto me estoy refiriendo a lo que se llama históricamente el liberalismo teológico, que tuvo su origen al inicio del siglo XIX. ¿Qué es el liberalismo teológico? Bueno, el liberalismo teológico es una corriente teológica que dice ser cristiana, pero que niega perversa y sutilmente la veracidad de las Escrituras. Y niega que sea su origen como palabra de Dios.
Algunas de las características de este liberalismo teológico que está dentro de la iglesia y que comienza a moverse, es que ellos no creen que la Biblia sea infalible. Es decir, dicen que puede contener errores tanto en su mensaje como en sus datos. El liberalismo teológico también no cree la relevancia o la importancia de la doctrina dentro de la iglesia. La ven, la doctrina, como un sistema que atenta contra su libertad intelectual, que coarta su libertad intelectual. Así que entonces desechan la doctrina en ese sentido como una restricción de la libertad, tal como doctrinas como la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, la obra expiatoria del Hijo de Dios, la condenación eterna, el nacimiento de Cristo, la muerte eterna de los impíos. Cosas como estas las desechan totalmente porque dicen no permiten al hombre entender ni comprender realmente a Dios porque nos están coartando con una doctrina que nos encierra. Así que el liberalismo teológico no cree en la importancia de la doctrina. También creen que es más importante la experiencia con Dios. Es mucho más importante que cualquier cosa, una experiencia con Dios. Por lo tanto, el cristianismo, bajo ese supuesto, se vuelve muy subjetivo, de la manera que lo que norma la vida espiritual de una persona, un creyente, son sus experiencias, y cada vez más esas experiencias individuales están por encima de lo que la palabra de Dios nos dice. Si desechas la doctrina y te basas solamente en tu experiencia personal y cómo te sientes, entonces te cobra poca relevancia e importancia lo que Dios pueda decir en su palabra. Ahora, los liberales, sobre todo, no creen en la divinidad de Jesús. Ellos argumentan que Jesús era un hombre inspirado e iluminado por Dios, pero que de ninguna forma era un Dios manifestado en carne, tal como dijo Juan y lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, todos los eventos alrededor de la vida de Cristo y su persona son lo que ellos llaman mitos. Todo lo que está alrededor de Cristo, en lo que Él hizo y en su propia persona, le llaman mitos. Y le llaman así y dicen, son mitos necesarios en el cristianismo para poner en relevancia la necesidad de creer en Dios. Bultmann, uno de sus padres o los padres de la teología liberal, dice, la fe cristiana no tiene el más mínimo interés en probar la posibilidad o la realidad de los milagros de Jesús en cuanto a su pasado, y que lo contrario, tratar de probarlos siempre será un error. Otro de sus líderes dice, nuestros mayores, refiriéndose a la gente anciana o pasada, dice, ellos creían en Dios gracias a los milagros. Nuestros mayores creían en Dios gracias a los milagros. Pero dice ahora él, pero nosotros creemos ahora a pesar de los milagros. Así entonces pone de manifiesto que los milagros no son necesarios ni son importantes dentro de la Escritura. Que los milagros son para el creyente moderno más un obstáculo que para su fe, una ayuda. Ahora, déjenme aclarar dos cosas antes de probar cómo es que el nacimiento de Cristo nos ayuda a mantener la infalibilidad de la Biblia en todos sus aspectos y cómo cobra relevancia y mantiene su postura como un libro espiritual que ayuda a nuestra vida espiritual. Y cómo es que los milagros mantienen esta postura de lo que creemos los creyentes hoy día, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Antes de probar esto con el nacimiento de Cristo en nuestro pasaje de esta mañana, quiero aclarar dos cosas respecto a lo que he dicho. Primero, la denominación de mito o como se le llama a los milagros en la Biblia, como lo hacen los liberales, es incorrecta. Porque un mito es un cuento, es una leyenda, es un relato inverosímil, que para la mente sin Cristo, eso es lo único que le parece, un mito. Ahora, en mi título he dicho que el nacimiento de Cristo nos aclara evidencias históricas ante el intento de desmitologización de la Biblia. Y usted diría, bueno, ¿qué no es correcto entonces quitarle ese aspecto de mitología a la Biblia? Bueno, no en el sentido que lo intentan hacer ellos.
Porque si ellos le llaman a los milagros mitos, y si su intento es quitarle toda esa mitología a la Biblia, entonces van a arrancar precisamente todo el elemento espiritual que la Biblia contiene como un libro único. Los relatos de la Escritura, los milagros que se mencionan, todo lo que sobrepasa el orden natural que la Biblia habla en sus relatos, no son mitos, pero en el sentido que ellos le llaman de alguna manera y al efecto que están tratando de quitarle precisamente ese sentido mitológico a la Biblia, sí es un grave error. La mitologización de la Biblia bajo la premisa de que un milagro es un mito se ha convertido hoy día en una gran amenaza en contra del cristianismo y debemos mantener firmes nuestras convicciones y una fe inquebrantable que lo que la Biblia dice que es un milagro es real y es verdadero. Y es un relato que deberíamos de creer por fe. Y hermanos, si perdemos la visión de la Biblia como un libro de Dios, entonces lo veremos como un libro de cuentos, de leyendas, de mitos, que para algunos es necesario para darle relevancia a lo espiritual. Pero para el creyente que ha sido convertido en Cristo y que ha sido implantada una nueva naturaleza en él, entonces es un error tratar bajo la postura de la desmitologización de la Biblia, tratar de quitar esa postura. Porque no estamos quitando un mito, estamos quitando un milagro, un evento único de Dios. El liberalismo actual, teológico, eso quiere hacer, diciéndonos, la Biblia está llena de mitos y ustedes no pueden creer en mitos. Por lo tanto, quitemos todo eso que parece ser un mito y creamos realmente en lo que es realidad físico, sensorial y tendremos entonces una visión correcta de Dios. Ese es un error, un grave error. Y no porque yo crea que la Biblia tiene mitos, no, sino porque al hacer esto, junto con la concepción de un mito, quitamos los milagros, quitamos la naturaleza superior, la naturaleza diferente de las escrituras de cualquier libro. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros, hermanos, para que nuestro concepto de una Biblia que supera la naturaleza normal de cualquier escrito humano se siga manteniendo como un libro sobrenatural? Este es un libro sobrenatural. La Biblia es un libro sobrenatural que contiene la narración de un Dios que está por encima de nuestra comprensión y que contiene los hechos que están por encima de cualquier curso normal de la naturaleza. Es un libro divino. ¿Pero cómo hacemos esto? Bueno, precisamente al observar que uno de los milagros más atacado por esta corriente liberal se refiere al nacimiento virginal de Cristo. Este es uno de los milagros que más ataca la teología liberal, el nacimiento de Cristo, diciendo que es un cuento muy bonito, un mito muy hermoso, a fin dado para que mantengamos nuestra vista en un ser muy especial que es Jesucristo. Atacan el nacimiento virginal de Cristo. Ahora, aclaro, hermanos, aclaro esta mañana que la Navidad no solamente es la celebración del nacimiento de Cristo, sino el reconocimiento entre los creyentes verdaderos de que ese nacimiento fue virginal. Esto es muy importante mantenerlo, hermanos. Si este elemento del nacimiento de Cristo no conlleva el elemento que fue un nacimiento virginal, simplemente lo vamos a reducir a un nacimiento cualquiera de este mundo. Pero no fue así. El nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal y por eso es atacado continuamente. Miren Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35, dice lo siguiente en este pasaje. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo,
salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Vean, alguien ha dicho que la primera incredulidad al nacimiento virginal de Cristo vino de su propia madre. La primera incredulidad vino de su propia madre. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Es imposible que ese ser que mencionas, que vendrá y nacerá, pueda nacer de parte mía o a través de mí. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y no se habla de la referencia intelectual de conocer a un hombre, sino está hablando, hermanos, en un sentido, en un eufemismo muy característico de los hebreos, el conocimiento respecto a las relaciones sexuales, es lo que se refiere. Pues no conozco varón. Y sigue. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que, hermanos, en este pasaje es claro que en el relato del nacimiento de Cristo hay una importancia muy grande respecto al nacimiento de Jesús, un nacimiento virginal, lo cual mantiene el carácter de milagroso. Es imposible, era imposible y sigue siendo imposible que alguien pueda concebir sin que exista la fecundación del humano en el vientre de una mujer. Es imposible. Y para negarlo, entonces establecen que el nacimiento de Cristo es un mito que se fue originando con el paso del tiempo para darle relevancia a la persona de Cristo, y de esta manera, dicen, entonces fueron creando toda una mitología y una leyenda de lo que hoy conocemos como la Navidad y que se sigue celebrando hoy día. Así que entonces ese supuesto mito que ellos dicen respecto al nacimiento virginal de Cristo es simplemente una manera de negar la naturaleza o la naturaleza por encima de lo normal del nacimiento de Cristo. Pero si uno le quita, hermanos, ese aspecto mítico que ellos dicen, si uno le quita ese aspecto mítico al nacimiento de Cristo, entonces uno puede apreciar, según ellos, mejor a Cristo. Quítale ese estorbo de la mitología y podrás apreciar mejor a Jesucristo. Pero, hermanos, negar el nacimiento de Cristo como virginal o minimizarlo o eludirlo en nuestras declaraciones de fe, en nuestra predicación o nuestra enseñanza, negar el nacimiento de Cristo virginal equivale, hermanos, a negar el origen divino de Cristo. Es poner a Jesús a la par de cualquier hombre. Su nacimiento y por lo tanto también lo que conocemos como la Navidad sería entonces el primer indicio histórico teológico de que Cristo es Dios. No necesitamos nosotros probarlo históricamente para creer que Jesucristo nació y tuvo un nacimiento virginal, pero a Dios le ha placido darnos datos suficientes en las Escrituras para probarnos este evento como algo realmente veraz. El nacimiento virginal de Cristo es tan real porque existen pruebas históricas de este nacimiento. Y hoy es lo que vamos a ver en esta mañana en una aclaración o aclaraciones necesarias acerca del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo nos da evidencias históricas suficientes para creer que el nacimiento de Cristo no fue un mito, ni un cuento, ni es una leyenda, y que lo que hoy usted y yo celebramos como Navidad no es producto de la mitología, es un relato histórico, fehaciente, y tenemos en esta mañana el deber de probarlo en Lucas capítulo 2. Entonces veamos algunas de estas aclaraciones en el capítulo 2. Versículo 1, por favor, hermanos. Versículo 1. ¿Lo tienen? Leamos, por favor. Dice:
Bueno, vamos a ver en este primer versículo, hermanos, que el censo, mencionado aquí, el edicto que se da por parte de Augusto César, fue un evento histórico que convalida la historicidad del nacimiento de Cristo. Está en relación a esto y Lucas lo menciona. El nacimiento de Cristo sucedió precisamente en aquellos días en que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. La historia del nacimiento de Jesús comenzó durante el reinado de uno de los hombres más notables de la historia antigua. El reino de Roma se había dividido en 3 herederos cuando murió Julio César. Él lo dividió en 3 herederos. Uno de ellos, de estos herederos del reino romano, está en este pasaje mencionado. Lucas lo menciona. Su nombre es Augusto César. El nombre César más bien es un título dado a los reyes romanos, no es un nombre propio. César es un título que viene del latín Caesar, que significa también señor. Así que entonces ese título dado a los reyes romanos, César, es mencionado aquí uno de ellos. Ahora, en este pasaje inicial que Lucas comienza a abrir para hablarnos de la historicidad del nacimiento de Cristo como una prueba fehaciente de que no es un mito, es una realidad. En este pasaje inicial se hablan de 3 aspectos históricos muy importantes que pueden ser comprobados en la historia. Primero, el César que aquí se menciona es llamado también Augusto. Véanlo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Por qué es importante esto? Bueno, este nombre de Augusto es otro título, porque el nombre de este personaje en realidad era Octavio. Era Octavio. Se le llamaba César porque era un gobernante de Roma, pero se le llama a Augusto y se le añade otro título más porque precisamente, hermanos, aquí se menciona algo muy especial. Este Octavio, junto con Marco Antonio y con Lépido, eran los 3 herederos de Roma. Pero cuando Octavio llegó a ser el único heredero del reino de Roma en el año 27 antes de Cristo, entonces fue coronado como el emperador. El primer emperador de Roma. Él fue el primer emperador de Roma y se le llamó Augusto. Se le añadió el nombre Augusto porque Augusto es precisamente una palabra que significa alguien que debe recibir adoración u honra o alguien excelentísimo. Así que entonces fue coronado emperador y por eso se le llamó Augusto, que significa majestuoso y exaltado. Así que por eso Lucas lo identifica en este pasaje inicial como Augusto César y que era reinante en esa época del nacimiento de Cristo. Él fue el primer emperador romano, hizo tal impacto en el imperio de Roma durante su mandato que a su muerte, cuando él murió, este gobernante, cuando él murió, el Senado romano le concedió un mes en su honor. Le puso a uno de los meses del año el nombre de este gobernante, que es el mes de agosto. Agosto. Y así entonces, la importancia de este gobernante cobra relevancia, pero no solamente eso, no solamente le pusieron un mes en honor a él, sino que también lo subieron a la calidad de divino. El Senado de Roma estableció que debería de ser divinizado este emperador para que fuera adorado por todo el pueblo y el imperio romano. Y esa es la causa, hermanos, esa es la causa por la cual cuando los judíos quisieron matar a Jesús en su momento, de inmediato ya había muerto este emperador, fue coronado emperador antes del nacimiento de Cristo, murió durante la niñez del Señor Jesucristo, pero esta es la razón por la cual, hermanos, cuando los judíos querían matar al Señor Jesucristo y llevarlo a la muerte, de inmediato interpusieron esta situación de adoración al César como uno de los elementos que Jesucristo estaba quebrantando. Los judíos se apropiaron, sabían que los romanos querían que se adorara a Augusto César como un dios y entonces lo interpusieron como un pretexto para llevar a la muerte a Jesús. Miren, en Lucas 23:2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Hablando de Jesucristo, los judíos dicen
que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, la palabra tributo ahí no es referente necesariamente al impuesto, sino más bien a la honra. Y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo, Cristo, es un rey. Ahora, en Juan capítulo 19, versículo 12, dice lo siguiente. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. En el versículo 15 también dice respecto a este asunto. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Qué punto en la vida de los judíos que estaban apropiándose de no solamente la autoridad, sino la deidad de este rey? También, en cierta manera, aunque no lo adoraban como Dios, sin embargo, autorizaban y decían: no tenemos más rey que César. Así que esta es la razón por la que muchos cristianos fueron también llevados a la muerte en el primer y segundo siglo, por negarse a llamar Señor al César, diciendo que Jesús era el único Señor. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra confesares con tu boca tiene esta connotación histórica. No era fácil para ningún judío ni para ninguna persona declarar que Jesús era el Señor, porque quien lo hacía, quien declaraba que Jesús era el Señor, entonces era llevado inmediatamente a la muerte. Y por eso encontramos muchas historias en el primer siglo de hombres que se les llevaba ante el mismo momento de la muerte y le decían: declara que el César es el Señor y te liberamos. Y los verdaderos cristianos decían: no, el verdadero Señor es Jesucristo. Y entonces morían quemados o atravesados por espadas o de muchas maneras muy cruentas. Así que entonces, hermanos, esa es la razón por la que es muy importante establecer aquí que es el primer emperador mencionado en el nacimiento de Cristo, Augusto César. Es un dato histórico sumamente importante. Nadie podría negar la veracidad de la escritura de este Augusto César y todo lo que llevó y su impacto dentro del Imperio Romano, y es precisamente en los días de él que Jesucristo nació. Ahora yo quiero invitarles, hay mucha historia en relación a esta situación de fieles hermanos en los escritos del primer y segundo siglo, que sería bueno que ustedes leyeran en algún momento para que nuestra fe también estuviera fortalecida mediante todas estas pruebas históricas. No necesitamos probar históricamente nuestra fe. Nuestra fe es razonable, pero no razonamos para tener fe. Es lo diferente. Yo no tengo que razonar para poder tener fe. Tengo la fe dada por el Señor y luego puedo razonarla de acuerdo a las evidencias que existen y decir que mi fe es verdadera. Pero comienza con fe. Así que Augusto César es una evidencia histórica que el nacimiento de Cristo no es un mito. El segundo detalle histórico relevante que encontramos en este pasaje al inicio por Lucas es el edicto que se da de empadronamiento. Dice: aconteció en aquellos días que se pronunció un edicto de parte de Augusto César que todo mundo fuese empadronado. Este es el segundo detalle histórico, el empadronamiento ordenado por Augusto César. Dice Lucas que el emperador mandó que todo el mundo fuera empadronado. Que todo el mundo no se refiere a todas las gentes del mundo. Durante décadas, el mundo en el que vivió Augusto César y que también Jesús nacería era precisamente aquella cuenca mediterránea, y ahí se desarrollaba toda la trama de la vida de este emperador en esos tiempos, esos momentos, y por eso la frase todo el mundo tenía que ver con toda la gente que lo rodeaba en aquel momento y que él estaba ligado política y religiosamente con toda aquella gente. Este censo o empadronamiento fue hecho porque en esa época a esta región que estaba devastada por la guerra y que estaba destruida por causa de la rapiña y el desorden moral, había hecho que la grande riqueza del Imperio Romano comenzara a perderse. Se estaba debilitando el Imperio Romano en aquellas épocas. La administración y la protección ya no existían del Imperio Romano para todas sus colonias. El comercio comenzaba a disminuir y la inversión comenzaba a pararse. Los valores de propiedad se perdían, se disminuían. Prácticamente los historiadores de aquel tiempo mencionan que estaba por desquebrajarse y culminarse el Imperio Romano de manera muy abrupta.
Y por eso Roma necesitaba un momento especial para reconstruir todo en aquella época. Roma estaba llena de hombres que habían perdido su base económica y su estabilidad moral. Era un desorden en todos los términos. Y entonces surge Augusto César. Y después de un largo periodo de guerras que arrasaron el Mediterráneo y todas sus costas, estaba logrando ahora una unidad política y el Imperio Romano mantenía su presencia con las reformas hechas en la cuenca mediterránea. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo todo esto? Con algo muy sencillo. Comenzó a empadronar a las gentes. Comenzó a empadronar, a tener una contabilidad de toda la gente que vivía en su reino. ¿Con qué propósito? Con propósitos recaudatorios. Él quería en este momento tener suficientes datos a fin de recaudar todos los impuestos necesarios para poder volver a mantener al Imperio Romano como un imperio grande y prominente, con una hegemonía en todo el mundo. Así que entonces, cuando dice aquí que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, este empadronamiento es muy peculiar y muy importante y nos da precisamente, hermanos, una razón más histórica del nacimiento de Cristo. Augusto necesitaba tener datos suficientes para mantener el orden de esta región y esa es la razón por la que hizo este empadronamiento. Y junto con todas sus acciones, se levantaría entre los romanos como el salvador del imperio. Pero en esos mismos días también dice la Escritura y dice Lucas que se levantaba otro salvador, no de un reino terrenal, sino de uno espiritual. No el salvador de una nación y un imperio, sino el salvador para mucha gente del mundo. Lucas 2:11 nos dice respecto a este asunto, más adelante en nuestro pasaje dice en el anunciamiento que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Así que entonces podemos decir, hermanos, que en aquella época en que se levantaba un salvador para el imperio romano, con sus estrategias para poder mantener la hegemonía de su imperio, también se levantaba un salvador mayor, un hombre mayor, mejor, superior. Nació el Rey de Reyes, nació el Señor de Señores, y dice en los versículos 12 al 14 de nuestro pasaje en Lucas 2, 12 al 14, dice lo siguiente: esto servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que, hermanos, el mismo cielo prorrumpió en gozo y alabanza en aquellos días por el nacimiento de alguien superior a Augusto César. No el rey de una nación, sino el rey de todo el universo. No hay razón más grande, hermanos, de estar alegres por la Navidad y gozarnos por este día que celebramos la Navidad, porque el que nació fue nuestro Rey, el Señor de señores. El empadronamiento es otro dato histórico que nadie puede negar de la historicidad del nacimiento de Jesucristo. Ahora, Lucas añade otro dato histórico más en este pasaje. Y nos dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Ven el versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Vean, hermanos, ¿cuál es el objetivo de Lucas? El objetivo de Lucas es darnos referencias históricas para probar la historicidad del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo no es un mito, no es una leyenda, y Lucas nos da pruebas históricas que cualquiera hasta hoy día pueden comprobar. Así que entonces Lucas añade un dato histórico más. Dice que el nacimiento de Cristo sucedió cuando fue el primer censo que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahora, hasta aquí no me he visto todavía que precisamente fue en esos días, pero recuerden que se hizo el censo y mandó que todos fueran a sus lugares de origen. Y ahí fue María y fueron José. Y cuando llegaron a Belén, que era el lugar de origen de ellos, pues se halló que ya María estaba en labores de parto, ya estaba a punto de nacer Jesucristo. Así que el dato histórico del nacimiento de Cristo está relacionado con el censo o el empadronamiento que se hizo en aquellas épocas. El registro y el censo descrito
no eran solamente para un mantenimiento de registros o datos simples o estadísticas únicamente, no, eran para poder cobrarles impuestos de manera muy eficiente y muy efectiva a cada persona del Imperio Romano. Con esto, Augusto César iba a levantar una vez más el Imperio Romano. El hecho de que se le pidiera ir a su lugar de origen era para establecer un control superior sobre este asunto. No sabemos cómo ni por qué, pero se le pidió a cada persona que fueran y regresaran a su lugar de origen, y ahí se iba a levantar el censo de aquellas personas. Ahora, fue tal el efecto de todo esto y fue tan efectivo el hacer este censo que hoy día se puede encontrar, según un historiador, hermanos, de aquel siglo, Justino Mártir, del siglo II, él dijo que en su tiempo, más de 100 años después de la época en la que Jesús fue censado con sus padres, él podía ir fácilmente a buscar el registro de cualquier persona y lo encontraría. Y podía encontrar el relato de Lucas en esos registros. Este historiador, 100 años después, dice, fue tal lo que hicieron los romanos en llevar a la gente a su lugar, establecer ahí sus datos, sacar sus datos, que hoy día se puede encontrar el origen de cualquier persona en esos censos. Ahora, este empadronamiento se siguió perfeccionando y haciendo cada vez más fuerte, porque esto hacía que el gobierno, el imperio de Roma fuera creciendo cada vez más. Así que 6 años después de Cristo, que cuando él nació, de este empadronamiento, se hace otro más. Está relatado en Hechos 5:37. Dice Hechos 5:37 a este respecto: después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo, se refiere a este segundo censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Ahora, Lucas dice que este censo, cuando nació Jesús, era gobernador sirenio de Siria. Y ese es otro dato, otro anclaje histórico, asegurando que el relato de Lucas es verídico en cuanto al nacimiento de Cristo. Lucas establece la historicidad del nacimiento de Cristo con el levantamiento del primer emperador romano, Augusto César, con el empadronamiento de toda la gente en aquel primer censo hecho para poder cobrar tributos. Y tercero, establece la historicidad del nacimiento de Cristo con el gobierno de un gobernador de Siria llamado Cirenio. Y esto es también algo histórico que se puede comprobar. Con esto asegura Lucas, con el reinado de personas y eventos históricos, que el nacimiento de Cristo es un evento histórico y confiable. Ahora, hay muchos más datos históricos que prueban la historicidad del nacimiento de Cristo como un evento real. Mateo habla de un Herodes, habla de una matanza de niños, habla de su propia muerte como parte del marco histórico del nacimiento de Cristo. Pero no voy a ahondar ahora en esto, ni quiero mencionarlo. Creo, hermanos, que es suficiente prueba histórica con lo que Lucas nos dice para que podamos comprender y entender, hermanos, que nuestra fe respecto al nacimiento de Cristo es una fe razonable. Creemos que Jesús nació. ¿Sí, hermanos? Pero no solamente nació virginalmente. Porque si la prueba de que Jesús nació relatada en los evangelios es probada históricamente, entonces todo lo que se dice respecto a ese nacimiento también es verídico. Y es claro que uno de los eventos más atacados por el liberalismo teológico es el nacimiento virginal de Cristo, porque quieren quitarle el elemento sobrenatural a todo lo que tenga que ver con Dios y con su palabra. Pero sin ahondar más en ello, hermanos, creo suficiente que lo que dice Lucas son pruebas necesarias acerca del nacimiento de Cristo, pruebas históricas. Pero hay una pregunta que debemos hacernos para culminar esta mañana. ¿Por qué era tan importante para Lucas darnos estos datos históricos? O más bien, ¿por qué sería tan importante para el Espíritu Santo inspirar a Lucas para que nos diera estos datos históricos? Y bueno, hermanos, yo creo que una de las principales razones de todo esto es para establecer una gran verdad espiritual
que debe sostener nuestra vida terrenal todo el tiempo que el Señor nos permita vivir aquí. Y es el hecho, hermanos, de que nosotros no celebramos la Navidad para recordar la muerte de Cristo. Nosotros no celebramos la Navidad para recordar la muerte de Cristo, aunque será su propósito venir para morir. Pero nosotros celebramos la Navidad para celebrar, para honrar y para alabar la vida de Jesús. Esto es muy importante, hermanos. Es cierto que toda la Escritura se basa y tiene como argumento principal la historia de la redención, y que todo lo que la Biblia describe tiene que llevarnos al punto de la muerte de Cristo, es cierto. Es cierto que todo el argumento principal de toda la Escritura es mostrarnos las evidencias de una historia que comenzó en la eternidad y que llevó finalmente a la muerte de Jesús. Pero cuando usted y yo celebramos la Navidad, hermanos, no estamos celebrando la muerte de Jesús. Estamos celebrando la vida de Jesús. Había nacido el Señor de señores. Había nacido el Rey de reyes. Había nacido el hombre perfecto. El hombre sin mancha. El hombre sin pecado. Y eso es lo que celebramos con la Navidad. Celebramos la vida del Señor Jesucristo, porque la vida del Señor Jesucristo es el ejemplo que debemos de imitar en nuestra vida. Por eso digo, hermanos, que si nuestra vida futura está sostenida por la muerte de Cristo y su redención a nuestras almas, la vida terrenal debe ser sostenida por la vida perfecta de Cristo. Es la vida perfecta de Cristo la que sostiene y debe sostener nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cómo hemos de caminar? ¿Cómo hemos de hablar? ¿Cómo hemos de vivir? Como lo hizo Jesús aquí en su vida. Él es el ejemplo perfecto. Él es el modelo de nuestra vida. No podemos imitarnos entre nosotros. No deberíamos imitarnos. No deberíamos imitar absolutamente a nadie. Es a Jesucristo, que nació un día, quien es nuestro modelo de vida. Y hermanos, si nosotros simplemente vemos la Navidad como un nacimiento donde nos damos regalos y cenas y nos juntamos como familia, perdemos la perspectiva de por qué Cristo nació. ¿Por qué Cristo nació, hermanos? Ciertamente llegó a nacer para un día morir, pero no debemos olvidar su vida. Todos los evangelios toman más del 80% de su historia para hablarnos de su vida. Nos hablan de su vida, de sus relaciones con las personas, de cómo habló con las personas, de cómo trató a las personas, de cómo hizo milagros. Todo el Nuevo Testamento enfatiza la vida de Jesús. Mientras que Adán nos introdujo a la muerte, el postrer Adán, que es Jesucristo, nos da vida. Su vida es abundante, porque su vida es eterna. Y no importa cuántas veces alguien celebre este hecho histórico del nacimiento de Cristo, si no ha nacido en Cristo una persona, nunca verá la gracia, la gloria y la paz que cantaban aquellos ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Cristo, diciendo gracia y gloria y paz a los hombres, porque el hombre tiene un problema grave con Dios, está enemistado con Dios, está separado con Dios, y este niño vino y se proclamó el inicio de la gracia, la gloria y la paz para los hombres a través de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo es el anunciamiento para que todo hombre busque, mediante la vida de Jesús y su muerte, la paz con Dios. Así que, hermanos, la Navidad es celebrar la vida perfecta de Jesús. Si yo celebro en estas noches, el día que usted quiera hacerlo, mañana, tarde, a la hora que sea, o como lo quiera hacer, si usted celebra la Navidad sin pensar en la vida de Jesús y solamente pensando en su propia vida, lo bien que estará la cena, lo bien que se sentirá ese día, lo bien que se siente físicamente o emocionalmente por tener a la familia, pero usted no piensa en la vida de Jesús, usted ha perdido el objetivo de la Navidad. La Navidad es celebrar la vida de Jesús. Un hombre histórico, verdadero,
real que podemos imitar y que debemos imitar y que se nos ordena imitarlo como el verdadero hombre. Vamos a orar, por favor. Señor, en esta mañana estamos suplicando y estamos pidiendo, Señor, que nos ayudes a observar durante estos días, Señor, no solamente un niño o un bebé en un pesebre, sino un bebé que se hizo niño, que creció y que fue perfecto en todas sus etapas de la vida, que fue sometido a sus padres, que fue obediente, y que cuando llegó el momento de expresar su ministerio, él dijo: me es necesario estar en los negocios de mi padre. No había posibilidad que él se desviara en su vida. No había posibilidad que él perdiera su propósito. Y gracias, Padre, porque si nosotros hemos sido redimidos por la muerte de Cristo, ahora somos justificados por la vida de Jesús. Y en estos días, Señor, estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro modelo de vida. Ayúdanos, Padre, a enfatizar eso en nuestra vida. Desde ahora, Padre, que salimos y comenzamos a relacionarnos con gente, con familia, que comenzamos a tratar asuntos de la vida normal, hacerlo a través de la visión de Jesucristo. ¿Cómo haría Él? ¿Cómo hablaría Él? ¿Cómo respondería Él? ¿Cómo trataría este asunto Él? Siempre, porque su vida es digna de imitarse. Su vida es nuestro único parámetro para vivir en esta tierra, Señor. Ayúdanos. Te lo suplicamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.